Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en Whitman para mostrarles lo que es Whitman 4.0, una interconectividad entre equipos para lograr una celda de trabajo inteligente que puede responder ante diversidades en los equipos o en el mismo proceso de inyección. Cuando un nuevo molde comienza a ser montado sobre la máquina de inyección, tendremos la sesión de ajustarlo, de colocar las mangueras, de que todos los equipos se encuentren parametrizados. Equipos como secadores, termorreguladores, robots, algunos caudalímetros, mezcladores, deshumidificadores, lo que el proceso requiera en la inyección, se deberán conectar o acercar a la máquina de inyección para que su pieza sea inyectada de la mejor manera. ¿Qué pasa si alguno de estos equipos se desconfigura? Sonará muy común. Un termorregulador ya no se encuentra en la configuración correspondiente, el mezclador dejó de mezclar, el material se agotó, el deshumidificador no se encuentra a la temperatura adecuada, la programación del robot no se encuentra tampoco configurada de la manera correcta, o acaso los parámetros de la inyección no corresponden a la pieza moldeada. Si alguno de estos problemas son comunes para ustedes, déjenme decirles que Whitman tiene la respuesta y es Whitman 4.0, la celda de trabajo inteligente. Les va a ayudar a mejorar su proceso y no solamente eso, les va a dar una mejora en tiempos, en configuración de equipos y por supuesto ayudar a que su pieza salga con la mejor calidad posible. No solamente eso, va a responder a todos los parámetros que se encuentran dentro de la celda de trabajo, de cada uno de los equipos periféricos. Whitman 4.0 es la respuesta a este tipo de problemas comunes en la industria, donde no es necesario que esté la persona indicada para que comience a configurar cada uno de estos equipos en el punto indicado. Whitman 4.0, la celda de trabajo inteligente, les va a ayudar a configurar cada uno de estos equipos de manera rápida, de manera optimizada, y va a poder hacer que su pieza sea inyectada con la mejor calidad. No solamente eso, sino que cada uno de los parámetros serán monitoreados en tiempo real para que la máquina responda a las necesidades que se requiere en su proceso de inyección. Una de las preguntas más comunes que yo recibo cuando estoy en las ferias es cuántos moldes o cuántas piezas puede producir una máquina como la que está atrás de mí. La respuesta, ustedes tal vez ya la saben, y si no, la realidad es que el molde que pueda ser montado en una máquina dependerá de muchos factores. Y por supuesto, cada uno de los moldes que se deban de montar aquí tendrá una forma de inyectar, velocidades, temperaturas, el tipo de material, la temperatura a la que debe de ser controlado el molde vía termorreguladores. Todos estos parámetros dependen no solamente del molde, sino también de la máquina, de la velocidad de los husillos y demás. Entonces, podemos decir que para cada uno de los moldes podría existir una máquina, y no solamente una máquina, una configuración de equipos periféricos destinado a ese molde. Vamos a ver algo que se llama Mold Card o ficha de molde, donde todo comienza y donde se relaciona Whitman 4.0. Los equipos auxiliares que ven alrededor mío, los secadores, termorreguladores, el mismo robot que se encuentra en la parte de arriba de la máquina, los mezcladores que están al lado mío, se encuentran conectados a través de algo que se llama router de Whitman 4.0. El router desarrollado por Whitman es un desarrollo único. De hecho, tiene un nivel de seguridad altamente probado por hackers de sombrero blanco que permiten la robustez de seguridad para que ninguna infiltración no aceptada y no programada o no requerida se lleve a cabo. Y la máquina reconoce cada uno de estos equipos si están conectados o no. Vamos a verlo más de cerca. Imaginemos ahora que esta EcoPower tiene un molde que se acaba de montar. Todo el equipo vino, retiró el molde anterior, colocó el nuevo y ahora esta pieza, que pensemos que es una pieza azul, tendrá que ser inyectada por un periodo de tiempo. El molde ya se encuentra colocado en la parte de arriba, ya fue configurado, se le colocaron todas las mangueras que requiere para el sistema de enfriamiento, ya está montado sobre la platina, ajustado, todos los parámetros mecánicos del molde
ya están hechos. Lo que requerimos ahora es comenzar a decirle a la máquina las temperaturas, velocidades y todo lo que el proceso de inyección requiere para lograr tener nuestra pieza azul. En nuestras máquinas, nosotros podemos ir a algo que se llama ficha de molde. En ficha de molde, lo que hacemos es guardar dentro de la máquina un registro de datos de lo que ese molde requiere, en velocidades, accionamientos, tiempos, temperaturas y demás parámetros que la máquina permite configurar para cada uno de los moldes. Por supuesto, en primera instancia, una persona tendrá que llegar y comenzar a configurar todos estos parámetros para poder obtener nuestra pieza azul. Nosotros podemos guardar en registro de datos múltiples fichas de datos de moldes. Por ejemplo, ahora mismo tengo la ficha de la pieza azul, la ficha de la pieza roja, verde y cualquier otra ficha de molde que nuestra máquina EcoPower vaya a estar inyectando para obtener la pieza A, B, C, D, la azul y cualquier otra definición de molde o de pieza que el proceso requiera dentro de la planta. Un proceso interesante que tenemos en nuestras máquinas es el siguiente. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, la ficha de molde azul. Ya nuestro molde y nuestra configuración mecánica del molde está ejecutada y ahora lo que yo le voy a decir a mi ficha es que cargue esos parámetros, que cargue esa información a la máquina. Por supuesto, no cualquier persona lo puede hacer porque requerimos loguearnos. Yo tengo aquí mi llave con RFID donde simplemente le puedo decir a la máquina que requiero acceder. La máquina reconoce mis licencias y me da acceso. Lo único que haremos ahora es cargar el registro de datos. Cuando yo selecciono cargar el registro de datos, la máquina automáticamente comienza a leer ese archivo de datos o esa ficha de molde que contiene información para la máquina, pero no solamente para la máquina. Como les he dicho, alrededor mío contamos con equipos auxiliares, incluyendo el robot, que están interconectados a la máquina. Esta interconectividad permite un vaivén de información, de datos, una comunicación bidireccional de los equipos con la máquina para saber que se encuentran en comunicación y para saber que deben de operar bajo ciertos lineamientos o ciertos datos. ¿Qué datos? Pues los datos que nos arroja la ficha de molde. Cuando la máquina haya cargado los datos para todos los equipos periféricos, yo puedo comenzar a verificar si todos mis equipos se encuentran conectados a la máquina. Es decir, dentro de mi catálogo de registro de datos, me puedo ir a revisar la ficha de molde que acabo de cargar. Por supuesto, y como les he comentado anteriormente, la ficha de datos de molde no solamente guarda parámetros del molde, sino que también comienza a guardar los parámetros de los equipos periféricos. Y aquí, damas y caballeros, es donde comienza el Widman 4.0 y la interconectividad entre los equipos periféricos y la máquina para crear una celda de trabajo inteligente. Ahora mismo, por ejemplo, me dice que esta ficha de molde para trabajar la pieza azul requiere de un termorregulador que no se encuentra conectado. Quiero presentarles algo que se llama Plug and Produce, que es básicamente la forma más fácil y sencilla de conectar un equipo y que éste sea reconocido por la máquina. Ahora mismo, el equipo que requiero conectar es este que se encuentra aquí al lado mío. Yo, por supuesto, puedo tomar uno de estos cables de comunicación, de conexión, y hacer el Plug and Produce. Y la máquina, después de un par de segundos, va a verificar y a reconocer un equipo. Ustedes no tienen que preocuparse si un cable es para el equipo A, el equipo B. La misma máquina reconoce los equipos Widman que se encuentran alrededor de ella, conectados, por supuesto, y les da una dirección. Ahora mismo me indica que hubo un cambio dentro de la red de los equipos que incorporan a mi celda de trabajo. Podremos ver que ahora tenemos conectados el termorregulador 1 y 2 y que nuestra ficha de molde se encuentra completa.
O incluso el mismo equipo será reconocido por la máquina para saber si es el indicado, si es uno distinto, si es necesario o si simplemente habrá que desconectarlo para que la máquina funcione sin problemas. Si no hay tema en que el equipo se quede ocupando un área dentro del espacio de la máquina, pueden dejar el equipo conectándolo y la máquina podrá funcionar sin problema si el equipo no es requerido dentro de la ficha de molde de trabajo que se esté ejecutando. Para comenzar la producción de la pieza azul, lo único que tendré que hacer es comenzar el ciclo, pero evidentemente la máquina no me va a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos errores. ¿Qué errores? El termorregulador se encuentra fuera de tolerancia. El Gravimax se encuentra en un modo de funcionamiento erróneo. ¿Qué es esto? Es Wittmann 4.0 en función y en acción. Lo que la máquina nos está indicando es que los equipos que se encuentran conectados y que son necesarios para el funcionamiento de inyección del molde azul simplemente no se encuentran dentro del rango requerido. Así que podemos seleccionar alguno de ellos y si no sabemos a qué se refiere ese error, la misma máquina nos llevará al manual digital, por supuesto, donde nosotros podemos comenzar a navegar y revisar qué se refiere o qué podemos hacer para solucionar ese error. Si esto no es necesario o si simplemente quien se encuentra operando la máquina no sabe cómo hacerlo y requiere asistencia Wittmann, por supuesto, podemos controlar la máquina vía TeamViewer para comenzar operaciones remotas y así ayudar en su solución. Pero desde luego, aquí tendremos que ir a acudir a los termorreguladores para solucionar el problema. En efecto, hay una situación y es que no se encuentran activos o no están encendidos. Pero, damas y caballeros, aquí entramos a más profundidades de Wittmann 4.0. ¿Qué es? Verán que en la actualidad podremos tener el control de un robot dentro del control de la máquina y en algunos casos algunos termorreguladores con cierta interfaz digital podrán ser conectados a la máquina y visualizar alarmas, tal vez algunos parámetros de temperaturas, si está encendido o no, pero de forma muy limitada. Con Wittmann 4.0 yo me puedo ir al apartado de termorreguladores y comenzar a visualizar los termorreguladores en tiempo real. Aquí podemos ver que mis termorreguladores no se encuentran encendidos y lo que bastará es encenderlos. No solamente tengo visualización de los equipos, sino también control total de ellos. Yo puedo navegar en cada uno de los parámetros, conocer temperaturas, dar máximos y mínimos y cualquier otra configuración genérica o muy enfocada, especializada, y el equipo lo va a guardar cuando yo acceda a ellos y guarde los cambios desde incluso el control de la máquina o por separado de manera aislada. Ahora mismo he encendido los termorreguladores y ellos han comenzado a funcionar para alcanzar la temperatura configurada para este molde. Veremos ahora que algunos errores se han ido. Sin embargo, tenemos un error de tolerancia y eso es porque el termorregulador número 1 aún no encuentra el set. Sin embargo, vamos a tener que revisar otros errores que nos impiden seguir con el proceso de inyección. Ahora mismo tenemos un segundo que es el Gravimax. El Gravimax es nuestra serie o mezcladores para la atención de mezclar materiales molidos, materiales en master batch o materiales en pellet. Ahora mismo yo me puedo ir al apartado de mi Gravimax y comenzar a visualizar los errores que tiene o simplemente iniciarlo. Verán que en el momento que yo inicie, el error se ha ido. ¿Por qué? Porque la máquina no puede funcionar si no hay mezcla. Veremos también que ahora está corriendo algo que se llama PCBlue, que es básicamente la receta programada para que ese mezclador comience a funcionar. Dato interesante, la receta no se encuentra grabada dentro de la memoria
del mismo mezclador, sino que toda la información ha sido enviada por la misma máquina. Mientras mi Gravimax se encuentra mezclando, yo voy a ir a visualizar mis termorreguladores para saber que ya estamos dentro de tolerancia. No solamente son termorreguladores ni mezcladores, también podemos tener, por supuesto, tener acceso control a nuestro robot. E incluso también tenemos acceso a los secadores. Sí, a los deshumidificadores que se encuentran aquí al lado mío, que también están conectados, que también tienen, por cierto, cargadores en la parte de arriba, y los puedo visualizar en la misma máquina. No solamente visualizar, sino que los puedo encender. Puedo comenzar a parametrizar tiempos, temperaturas, todo lo relacionado al secado y, por supuesto, también a la movilidad del material a través de los cargadores, que en nuestra línea se llaman Feedmax S3Net, el modelo que se encuentra detrás mío. Verán ahora que Wittmann 4.0 no solamente es saber si un equipo se encuentra conectado o no, no solamente es una transmisión de datos, sino es un control total de los equipos periféricos alrededor mío, conectados entre sí a la misma máquina, y que desde un solo punto puedan tener acceso a cualquiera de los parámetros de los deshumidificadores, termorreguladores, robots, mezcladores, caudalímetros que lleguen a tener dentro de su celda de trabajo. Una vez que cada uno de estos equipos esté configurado, se encuentre dentro de la zona o rango requerido para el molde que esté montado dentro de la máquina, podemos comenzar ahora sí la fase de inyección. Por supuesto, miré a modo manual y ahora la máquina me permite realizar el accionamiento de la inyección de la pieza azul. La pieza azul comenzará a ser inyectada y yo dentro de la misma máquina comenzaré a monitorear todos los comportamientos que tenga no solamente la máquina, sino también los equipos periféricos que se encuentran conectados a ella. Sobre la misma inyección, si yo requiero modificar algún parámetro, lo puedo hacer y es en tiempo real. Ahora mismo veo que mi robot se encuentra a una velocidad pues tal vez baja, así que yo voy a modificar del 30% a una velocidad distinta. Como pueden ver, en el control que se encuentra aquí arriba, que es el Teachbox del mismo robot, la velocidad se modifica en tiempo real. El robot responde y no solamente eso, sino que yo también puedo tener acceso a revisar dónde se encuentra en el espacio en el que se está moviendo. Puedo comenzar a revisar la programación que tiene el robot y desde aquí comenzar a cargar archivos o comenzar a modificar algo. Claro, siempre y cuando no se vea modificado de manera negativa mi proceso de inyección. Celda de trabajo inteligente. ¿Qué es? Bueno, básicamente es un monitoreo constante en tiempo real y ciclo a ciclo del proceso de inyección que la máquina hace. De tal manera que, ante cualquier eventualidad, la máquina pueda responder con alguna acción que ustedes pueden programar y configurar desde el control. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas por el simple hecho de que un termorregulador ni siquiera está encendido? Pensemos ahora que este termorregulador simplemente se apagó o se desconectó o algo pasó dentro del proceso que nadie vio, que nadie estuvo presente para presenciar, que se fue y que simplemente la máquina a través de Wittmann 4.0 va a detectar. Esta respuesta de la máquina sucede no solamente después de que un equipo fue desconectado de la celda de trabajo, sino que era necesario para la producción de la pieza azul. Ahora mismo la máquina ha dejado de producir y es porque tenemos un error que indica que el termorregulador no está en un modo de funcionamiento adecuado. Veremos también que al quitar el cable de conexión del termorregulador se ha aislado la conexión y por tanto ahora nos indica la máquina que ha surgido un cambio en la red. Para que la máquina pueda volver a reconocer que el equipo se encuentra en la red, bastará con nuevamente volver a tomar el cable
conectarlo y la misma máquina va a reconocer, obviamente, que el equipo ha dejado de estar en comunicación con la máquina. Y cuando la comunicación se restablezca, la misma máquina nos va a indicar que hubo un cambio dentro de la red de Widman 4.0 que tiene que ver con los periféricos. Y una vez que se restablezca, podremos volver a tener la comunicación y el control y la noción de los parámetros que tiene cada uno de los equipos periféricos que han sido conectados. Cuando todo se encuentre bien, por supuesto, seguiremos inyectando nuestra pieza azul con normalidad hasta que otra situación llegue a afectar nuestra celda de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo que el molde trabaja a 90 grados, pero si por alguna extraña razón alguien modifica este parámetro, por ejemplo, a 50 grados, la máquina va a reconocer que esa temperatura no es la indicada para que el proceso de inyección siga. Si uno de los parámetros se ha disparado, como en este caso es un error de tolerancia, nosotros podemos revisar que este equipo no se encuentra a la temperatura adecuada. ¿Cuál es entonces? Si ustedes han prestado atención a lo que llevamos de esta sesión, podrán saber que son 90 grados. Pero si no se encuentra la persona indicada para que pueda configurarlo o para que pueda regresarlo a su temperatura previa, podremos ir a el registro de datos donde hemos cargado el molde azul. De aquí irnos a la ficha de molde y de aquí comenzar a revisar dentro de la red el equipo que necesitamos vuelva a ser cargado con los parámetros iniciales. Ahora mismo, ustedes en la parte de arriba pueden comenzar a ver que existen dos termorreguladores. Yo puedo presionar el botón de carga para cada uno de ellos y al hacerlo, la máquina va a enviar nuevamente los parámetros al equipo para que sea configurado a el parámetro inicial o al parámetro original establecido para este molde. Ahora mismo, el termorregulador 1 ha regresado a 90 grados y ahora está trabajando para subir la temperatura, porque antes nos encontrábamos a una temperatura mucho menor de lo requerido. Por supuesto, la máquina nos va a estar monitoreando esta alternancia de temperaturas y no nos va a dejar iniciar hasta que el termorregulador se coloque dentro del set o al menos dentro de los límites inferior y superior establecidos dentro del mismo. ¿Qué tipo de reacción va a tener la máquina? Bueno, pues la que ustedes decidan apropiada para cada uno de los periféricos. Dentro del mismo control o la misma zona donde se encuentran los equipos periféricos, en la parte de abajo ustedes van a poder seleccionar un catálogo de reacciones que la máquina puede tener ante una eventualidad. Por ejemplo, si hablamos de los termorreguladores, ustedes pueden decidir si la máquina simplemente apaga algún motor o solamente visualizar los errores del mismo termorregulador, bloquear el desmoldeo de la pieza inyectada en ese ciclo o cualquier otra de las opciones que ustedes vean conveniente para su proceso. Esto mismo aplica para los equipos que se encuentran alrededor mío conectados, para que así ustedes puedan programar la máquina de acuerdo a sus necesidades y evitando o reduciendo considerablemente las piezas que se encuentran mal inyectadas dentro de su proceso de producción de piezas requeridas por su cliente. Acabo de indicarle a la máquina que el proceso de piezas azules, la producción de piezas azules, ha llegado a su fin para poder montar sobre mi máquina un nuevo molde que puede tener diferentes temperaturas, diferentes equipos periféricos y diferentes configuraciones en tiempos, velocidades y todo lo que la máquina implica. Desde el instante en que la máquina pueda seguir produciendo o ha finalizado, yo puedo tener noción sobre qué equipos periféricos debo de conectar. Pensemos ahora que la siguiente pieza es la pieza roja. La pieza roja debe de tener, por supuesto, ciertos parámetros. Dentro de mi ficha de molde, yo puedo saber que esta pieza roja requiere, al menos ahora, los mismos equipos. Pero, si yo requiero, por ejemplo,
una pieza verde, el equipo me indicará que hay algunos equipos que están de sobra, que pueden ser desconectados de la misma celda de trabajo, pero también hay algunos otros que son requeridos. Ahora mismo me indica que para producir una pieza verde requiero la conexión de los Gravimax G14. En algún momento dentro de su planta de producción cercana a la donde se encuentra la máquina, la misma máquina les puede indicar qué equipos son requeridos para que ustedes comiencen a contemplar qué equipos deben ser acercados a la máquina o traídos desde un punto donde no son utilizados para comenzar a preparar la conexión y, por supuesto, a preparar las recetas, las temperaturas o el tiempo de secado de algunos materiales. Vamos a hacer el cambio de datos a mi molde rojo. Simplemente selecciono, por supuesto, solamente me voy a ir a modo manual, cargar el registro de datos, acepto y la misma máquina va a comenzar a enviar los parámetros a cada uno de los equipos. Si alguno no está y es necesario para el proceso, la misma máquina me lo va a indicar. Ahora mismo podrán ver que los termorreguladores han cambiado de temperatura. Tal vez no se vea por la percepción de la cámara, pero podemos hacerlo desde el mismo control de la máquina para que esto sea más fácil de identificar. Yo iré ahora mismo a ver mis termorreguladores y veremos que ahora la temperatura está cambiando de 90 grados que teníamos anteriormente a 60 grados. Por supuesto, esta diferencia entre la temperatura deseada ha desencadenado un error que implica los termorreguladores y ahora mismo un nuevo error que es sobre el funcionamiento del Aton. ¿Qué es un Aton? En nuestra serie de deshumidificadores de Wittmann, un Aton es un deshumidificador de rueda desecante para deshidratar, deshumidificar los materiales plásticos. Vamos a encenderlo para que el proceso pueda llevarse a cabo. El equipo ha sido encendido. Y los tiempos han sido también cargados a cada uno de estos equipos. El error ahora ha desaparecido y tras esperar un momento en que cada uno de los equipos se encuentre en el proceso o en el parámetro actual, podemos comenzar ahora la producción de la pieza roja, que por supuesto implica diferentes temperaturas y velocidades, no solamente en las acciones de los equipos periféricos, sino también de la misma máquina. Voy a navegar brevemente en cada una de las pantallas de la máquina para que ustedes aprecien que la misma ficha de molde puede llegar a modificar estos parámetros. No es necesario detenernos en qué es cada uno de ellos, pero que simplemente vean que los parámetros han cambiado a la versión del molde azul que previamente estábamos inyectando. Por supuesto, la información sobre las piezas y el tipo de pedido que ahora se requiere están enfocadas a la pieza o a la parte roja que aquí estamos mostrando. Si en algún momento yo quiero modificar alguno de los funcionamientos de los equipos, lo puedo hacer sin problema. Basta con irme a cada uno de ellos y, por supuesto, modificarlos o incluso regresarlos si es que así se requiere. La máquina va a tener ciertas acciones dependiendo la programación para cada uno de esos equipos. Ahora mismo se ha detenido, probablemente habrá que atenderlo, pasar a modo manual y comenzar a revisar qué proceso o qué situación ha interferido en la inyección de nuestra pieza ahora roja. Wittmann es la única empresa a nivel mundial que puede llegar a tener esta integración plena y completa de los equipos periféricos en la máquina. Como lo han visto, no solamente es un saber que el equipo está conectado, y no solamente es saber que está conectado e enviar datos para cada uno de estos equipos, sino que también es un constante monitoreo para que el proceso de inyección surja y suceda de la mejor manera.
Así, Whitman 4.0, la celda de carga inteligente, se presenta a ustedes como la única a nivel mundial capaz de reaccionar y de tener un proceso estable, un proceso controlado, donde todos los equipos son monitoreados a su vez, y si en algún momento alguno de ellos se retira o se mueve de los parámetros o de la configuración previamente establecida, la máquina va a responder frente a esto, desencadenando una acción que ustedes mismos pueden programar o que simplemente puede solamente ser visual para que ustedes la atiendan a la brevedad posible, reduciendo tiempos, reduciendo piezas malas, reduciendo costos que implican no solamente una pérdida para su empresa, sino también una calidad mala en las piezas al no tener un monitoreo real en todo lo que implica la inyección de plástico. La máquina guarda toda la información referente a esa pieza, pero ustedes pueden configurar qué información es más relevante para cada uno de los ciclos o cada una de las piezas inyectadas. Ahora mismo vamos a echar un vistazo a lo que es la tabla de calidad. ¿Qué es la tabla de calidad? Es un paquete que la misma máquina tiene. La misma máquina es capaz de recabar ciclo a ciclo parámetros como, por ejemplo, el tiempo de ciclo total, tiempo de cierre, tiempo de apertura, y no solamente eso, sino también equipos periféricos, como son temperaturas de los termorreguladores, temperaturas de los deshumidificadores y cualquier otro dato que sea relevante para su gestión de datos. Me explico. Con Whitman 4.0 no solamente es conectar los equipos, que la máquina responda frente a alguna situación en alguno de ellos, sino que también es recabar y concentrar la información que hoy en día es muy importante, y de hecho la industria 4.0 se concentra en gestión de datos y manipulación de ellos para mejorar los procesos donde se aplique. En Whitman 4.0 esta información se concentra en algo que se llama tabla de calidad, que es justamente para eso, para que ciclo a ciclo la calidad de la pieza sea la mejor. Y si en algún momento alguno de los parámetros no se encuentra estipulado o dentro de los parámetros o dentro de lo que está requerido para esa pieza, la máquina puede hacer una acción frente a ello. Esta tabla de calidad es configurable a voluntad, de tal manera que, por ejemplo, ahora mismo yo le estoy indicando que para mi columna 4 y 5, la temperatura deseada sean 90 y 95 respectivamente. Puedo indicar márgenes más allá de los que ya el mismo equipo tiene. Y también puedo dar un porcentaje para que si en algún momento alguno de estos datos se llegue a acercar al límite inferior o superior, la misma máquina me dé un preaviso y me indique que alguno de los equipos se está acercando en un punto donde pueda hacer que la máquina falle, pare o que simplemente el proceso se vea afectado en una mala calidad de la pieza inyectada. Esta tabla de calidad me permite tener una doble vigilancia, porque los equipos son configurados para cierto proceso. Los equipos pueden alertar a la máquina y nosotros podemos visualizar dentro de la misma máquina estas alertas o estos problemas que están teniendo los equipos. Pero en la tabla de calidad podemos hacer un doble check. Podemos comenzar a revisar de una manera más puntual lo que está sucediendo ciclo a ciclo en la máquina y frente a eso tener ciertas acciones. Hemos cambiado la temperatura de uno de los termorreguladores a 150 grados. Esto alertó a la máquina, pero también a nuestra tabla de calidad. De hecho, si vamos a ver, la máquina ahora no está inyectando. Y es debido a que en la columna 5 y 6 existe un error o una advertencia sobre algo que no ha sido correcto en el proceso de inyección. Si nos vamos a la tabla de calidad, veremos que los márgenes son de más menos 5. Ahora mismo nos encontramos en una temperatura de 150 grados, lo que implica una salida crucial dentro de los parámetros máximos y mínimos que hemos programado y que hemos establecido en la tabla de calidad. Bastará con que nosotros regresemos a la temperatura deseada y que, por supuesto, efectuemos lo que es requerido,
tal vez desechar o generar una programación en el robot que esa pieza la lleve a desechos o simplemente bloquear el desmoldeo para ver lo que está sucediendo en mi proceso. Una vez que nosotros regresemos los parámetros de manera manual o haciendo uso del registro de datos de nuestro molde para que esos termorreguladores regresen a su temperatura anterior, la máquina va a reconocer que nuevamente el equipo ha entrado dentro de parámetros y seguirá el proceso o esperará el accionamiento manual dependiendo de lo que ustedes hayan programado dentro de su máquina. Con esto, Widman 4.0 mantiene una reducción en los tiempos, mantiene una reducción en las piezas mal inyectadas y genera una información que ustedes pueden controlar. Si el día de mañana ustedes quieren analizar estos datos, pueden hacerlo. La máquina cuenta con un puerto USB donde ustedes pueden descargar la información de la tabla de calidad y así analizar los datos. Pero, mejor aún, la máquina puede ser conectada a Internet para comenzar a visualizar estos datos en un sistema MES o en algún sistema de Widman, por ejemplo, como el TEMI Plus. Planear mejor su producción a lo largo del tiempo para que pueda llegar a completar la producción requerida por sus clientes. La tecnología de Widman 4.0 es algo nuevo, es algo que no se ha visto antes. No existe una marca, no existe otra empresa que tenga esta integración plena con los equipos periféricos. De ahí que tengamos el eslogan de It's all Widman, porque todo puede ser Widman y todo está comunicado y todo está concentrado, en este caso, en la máquina de inyección, donde ustedes pueden tener acceso total a cada uno de los equipos periféricos conectados. Conocer los lineamientos, conocer las configuraciones requeridas a través de la ficha de molde y de ahí mandar la información a cada uno de los equipos para que todo suceda de la mejor manera en su proceso de inyección de plástico. Otro dato interesante, curioso y enfocado mucho a la tecnología de hoy en día es que también podemos tener acceso al conocimiento de la información a través del celular. Sí, las máquinas contienen un QR que a través de una aplicación de Widman ustedes pueden conocer las temperaturas, pueden conocer los tiempos, no solamente del accionamiento de la máquina, sino también de todos los equipos periféricos que estén conectados. Esta aplicación permite conocer si un equipo se encuentra en función, permite conocer la temperatura, permite conocer, por ejemplo, qué valor set tiene cada uno de los equipos y desde ahí, desde su comunidad donde se encuentren, conocer qué es lo que está sucediendo en su celda de trabajo. Desde ahí, dar sugerencias o simplemente saber que todo está corriendo de la mejor manera, sin problemas y a través del uso de Widman 4.0, todo esto es posible para su producción. La celda de trabajo inteligente de Widman es una respuesta a la industria 4.0, una interconectividad, una concentración de datos para su análisis. Lo que acabamos de ver hoy es una pequeña pizca de lo que Widman tiene enfocado a la industria 4.0. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación de lo que hemos desarrollado en este día para ustedes y espero poderlos ver en una próxima sesión. O es más, si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre lo que es Widman 4.0, sobre lo que es la celda de trabajo inteligente, puede visitarnos, podemos agendar alguna reunión virtual con su equipo de trabajo y que podamos juntos profundizar y desarrollar la industria 4.0 en su planta, mientras que Widman 4.0 sigue siendo más robusta. Yo soy Carlos Flores, ingeniero especialista de Grupo Widman México, y esto ha sido la celda de trabajo inteligente de Widman 4.0.